¿Qué tal? Muy buenos días, me alegro de saludarles. Vamos a hablar de un asunto que no suele ser comentario en la vida diaria entre las personas. Ni siquiera se discute de ello, ni tampoco es objeto de que te pregunten, sobre todo cuando estás en una reunión de amigos. Pero lo cierto es que el 90% de la población padece hemorroides. ¿Qué hay detrás de una hemorroides? ¿Qué hay en realidad? ¿Y por qué ocurre? ¿Cuáles son las causas más fundamentales? Y sobre todo, ¿cuáles son las mejores soluciones? Lo vemos enseguida en este espacio, pero antes les recuerdo este informe. Las hemorroides es una de las enfermedades más frecuentes en la sociedad occidental. Se estima que la mitad de la población las padece en algún momento de su vida. Son muchas las causas que pueden provocar su aparición, pero sin duda las más importantes son el estreñimiento, el sedentarismo, el embarazo y el parto, una alimentación inadecuada, rica en especias y picantes, la ingesta de alcohol, la toma de algunos medicamentos y determinadas profesiones que requieren permanecer mucho tiempo de pie. La clave para prevenirlas es cambiar algunos hábitos como beber más líquidos, comer mayor cantidad de fibra, hacer ejercicio, practicar una mejor postura y la de reducir la tensión y el tiempo de evacuación. Según el tipo y el grado de las hemorroides, pueden requerir un tratamiento diferente. A veces basta con una terapia conservadora y otras es indispensable utilizar cirugía. Muy bien, pues estamos centrados con este espacio. En esta mañana tranquila y apacible vamos a hablar de algo que es molesto, a veces doloroso, en algunas ocasiones pica y cometemos muchos hábitos tradicionales que no lo hacemos bien. Ya lo verán, incluso en temas de higiene más íntima. Doctor Germán Vázquez, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Pues bien, por ahora bien. Bien, ¿no? Bueno, dígame, ¿cuáles son las técnicas quirúrgicas o los tratamientos médico-quirúrgicos que usted utiliza, enumerarlos, para poder solucionar una hemorroides? ¿Qué emplea usted? Nosotros siempre dividimos entre tratamientos conservadores para evitar el quirófano y tratamientos quirúrgicos. Dentro de los conservadores depende del grado de hemorroides. Si tenemos en cuenta que tenemos 4 grados de hemorroides, del grado 1, que es el que tiene toda la población, porque es el precio que pagamos los humanos al estar de pies, hasta el grado 4, que es el máximo, que ese es obligatoriamente quirúrgico. En el grado 1 y en el grado 2, en muchas ocasiones utilizamos la escleroterapia. Es una inyección. No, luego lo explicamos. Me gustaría enumerarlos. Simplemente enumerar, pues entonces tenemos la escleroterapia, la crioterapia, que es el tratamiento mediante el frío, la ligadura, que es tal vez el más conocido de toda la población, la ligadura elástica, y luego ya pasaríamos a técnicas quirúrgicas, donde tendríamos la cirugía tradicional de las hemorroides. Nosotros aconsejamos el láser quirúrgico, ya veremos por qué, y existen alguna técnica más, como es la técnica del hongo, que es una pistola que corta y sutura a la vez. Está bien. Pues he tomado buena nota, las iremos repasando todas a lo largo del espacio. ¿Y usted por qué cree? ¿Qué es lo que hacemos mal? ¿Por qué tenemos más hemorroides, diríamos, por distintas situaciones o circunstancias, médicas o no médicas? Sí, no, si tenemos en cuenta el sedentarismo, indudablemente la gente que prácticamente no ejercita ningún tipo de deporte, gente que tiene dificultad por una mala alimentación, por ausencia de fibra en su alimentación, y el estreñimiento es el gran enemigo de las hemorroides, más, como se estaba diciendo en el informe, el abuso de ciertos medicamentos, aunque tenemos que tener en cuenta que hay situaciones fisiológicas donde se dan las hemorroides. Tenemos en cuenta el embarazo, el parto, es muy frecuente que se tengan hemorroides, y durante la regla también se pueden tener crisis hemorroidales. Está bien, son muchas cuestiones que tendremos en cuenta a lo largo del espacio. Bueno, también está con nosotros el doctor Carlos Durán, que es cirujano. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, un poquito acatarrado y con mala voz, lo siento. Bueno, aparte que los quirófanos no ayudan mucho a No, recuperarse. los aires acondicionados y los cambios de temperatura hacen francamente mucho daño. Desde luego. Bueno, hay una cuestión. A mí me gustaría saber, cuando detrás de una hemorroides puede haber cosas peligrosas, o pueden ser una simple hemorroides. ¿Se puede esconder un cáncer de colon detrás de una hemorroide, un cáncer colorectal? Una de las situaciones más frecuentes que se da es de gente que está habituada a sangrar, que tiene un diagnóstico previo de sus hemorroides y que hace caso omiso
a ciertos signos de alarma relacionándolo con su propia patología hemorroidal de base. Entonces, yo creo que hay que insistir en que ante un cambio de ritmo o ante un sangrado, siempre debe de acudir a un proctólogo a que se estudie y no descartar, serán las hemorroides. Está bien. Bueno, estas son las dos situaciones en las que vamos hoy a tratar. Vamos a hablar de todas las posibilidades de tratar una hemorroides desde el punto de vista quirúrgico y no quirúrgico. Conoceremos los mecanismos higiénico-dietéticos que hay que utilizar para no tener hemorroides, aunque sea una de las claves que paga el hombre por la bipedestación. De todas maneras, tenemos una serie de noticias en relación con la actualidad que les ofrezco en este espacio. La igualdad de género es todavía una asignatura pendiente en España. Así lo demuestra un estudio del Instituto Nacional de Estadística para el Ministerio de Educación. Hay más mujeres que hombres en la universidad y sacan mejores notas, pero esto no se refleja en el ámbito laboral. El salario femenino es un 22% inferior al de los hombres. También se mantiene la desigualdad en la conciliación familiar. Un 38% de las madres han dejado su trabajo durante más de un año tras nacer su primer hijo, frente a poco más del 7% de los hombres que lo ha hecho. Además, dedican más horas al día al cuidado del hogar, ellas 4 horas y media, ellos poco más de 2 horas. En las empresas, las mujeres siguen ocupando menos puestos de responsabilidad, algo que también ocurre en política y en cargos públicos. De los 13 ministros del actual gobierno, solo 4 son mujeres. 4 son también las presidentas que están al frente de los gobiernos autonómicos de los 17 existentes en nuestro país. Y también, después de oír esta diferenciación que hay respecto al ámbito femenino, respecto a su actitud en el mundo del trabajo en este momento de crisis, hay otras circunstancias que nos van haciendo cambiar. En este caso me refiero a algo tan doméstico como es la cesta de la compra. Pasar por caja el carro de la compra cada vez es más difícil. Las familias se aprietan el cinturón y cambian sus hábitos en el supermercado. Eso se nota en el consumo de alimentos, que cayó 6 décimas en 2011. Un gasto total que varía en función del hogar. Las parejas con niños pequeños gastaron un 5% menos el año pasado y aquellas con hijos en edad media un 7%. El dato sorprendente llega de los jubilados. El año pasado su consumo de alimentos creció un 3%. La explicación al incremento de los jubilados es que los padres están ayudando a los hijos. Y esa forma de ayuda va en aumento. En tiempos difíciles los más mayores se hacen cargo de la compra, sobre todo cuando sus hijos han perdido el empleo. Si mis hijos no trabajan, pues yo le tengo que ayudar si puedo. Yo estoy ayudando a mi hija, que está en el paro, y la estoy ayudando a todo. Por eso nos fijamos en el precio y nos llevamos a casa menos carne, menos pescado y menos fruta. En cambio, compramos más congelados y más latas de conserva. Solo se salvan las hortalizas. Su consumo ha aumentado un 4%. Porque hay que ir a razón del bolsillo. Desde luego la compra está temerosa. Y casi todo viene del supermercado. Solo visitamos el mercado tradicional para comprar productos frescos. ¿Por qué se producen las hemorroides? ¿Cuáles son las principales técnicas para acabar con ellas? En unos segundos se lo contamos con detalle aquí, en ¿Qué me pasa, doctor? Bueno, pues tenemos muchas preguntas que nos han hecho ustedes, pero sobre todo estas inquietudes respecto al tratamiento médico-quirúrgico de las hemorroides. Doctor Germán Vázquez, ¿cuál es la operación más frecuente? O sea, dentro del grueso de pacientes de hemorroides, hay algo que usted, cuando toma nota de operaciones anuales, pues ¿qué hace más? ¿Una esclerodermia, una crioterapia, la operación del hongo, una cirugía tradicional? Nosotros creemos que la técnica prince de la proctología es la ligadura. En la ligadura, de ligar esa banda elástica que impide que al plexo hemorroidal le llegue sangre, se necrosa, se destruye, cae, se muere ese trozo de hemorroide, queda una úlcera. Esa úlcera, al cicatrizar, va a fijar la mucosa que antes se salía, ese hemorroide tenía tendencia a salir fuera del ano, se fija a la parte interna del esfínter interno y evita ese prolaxo. Yo creo que es una técnica muy socorrida, muy válida, pero tiene su limitación, lógicamente, porque estamos hablando solamente y exclusivamente en el grado 3 de hemorroides. Dígame, ¿es posiblemente esa la que más duela y la que tenga más, diríamos, hemorragia posterior, aunque sea la que da el mejor resultado? Curiosamente, el sangrado en las hemorroides nunca es directamente proporcional al grado. Nosotros podemos tener un grado 1 que nos puede sangrar más que un grado 4. Esa es la gran equivocación de la gente. ¿Por qué? Acuden muy tardíamente.
acuden muy tarde a las consultas y de esa manera no evitan el quirófano. Generalmente están llegando en los grados 3-4 o grados 4 que ya requieren cirugía. ¿Por qué? Porque asocian de que si tengo dolor es el momento de acudir al proctólogo y las hemorroides generalmente no duelen, aunque sean grados avanzados. Cuando duelen las hemorroides es porque se han complicado. Es muy raro que un paciente vaya exclusivamente a tu consulta por unas hemorroides. Generalmente van porque se han complicado, o un trombo, o una fisura, en fin, otra patología asociada. Perdóname porque ha quedado entendido, pero dígame, estamos en un momento de alergia, ¿no? Estamos en una situación en la que no ha llovido, bueno, muchas circunstancias. A veces se olvida que hay alergia al látex. Cuando se hace una ligadura, se utiliza ese tipo de elementos, ¿no? Como el látex. Si alguien es alérgico al látex, ¿se puede hacer una ligadura? Sí, sí. Curiosamente, acabo de llegar de dar unas conferencias en Sudamérica, en Colombia en concreto, y allí he conocido el tema del látex, que estaba la gente preocupada porque había pacientes alérgicos al látex que no se les podía porque el material de la ligadura, de la goma que se colocaba, tenía componentes de látex. Pues han hecho gomas exclusivamente para las personas alérgicas al látex, o sea que no hay en este momento ningún problema en colocar la ligadura. Seguiremos hablando de las técnicas quirúrgicas, que tenemos unas cuantas, he anotado aquí, al final son 5 técnicas, uniendo la técnica del hongo, iremos desbrozando, que ya hemos eliminado una. Dígame, doctor Durán, ¿eso es para un cirujano digestivo y general un tema menor, la hemorroide? No debiera. Es verdad que parece que cuando haces cirugía abdominal, cirugía seria, la hemorroide es una cosa pequeña, ¿no? Pero la verdad que es de las cirugías que el paciente queda más satisfecho y en la que uno, sobre todo, al cabo del tiempo te acaba diciendo, ¿por qué no me habré operado antes? Claro. Pero molesta mucho más que la calvicie, pero es curioso que la gente va más al dermatólogo. Va más al dermatólogo. Por utilizar, es muy curioso, ¿no? Yo creo que por vergüenza muchas veces y por ignorancia también en otras. Vergüenza e ignorancia. ¿Sigue siendo una enfermedad vergonzante las hemorroides? Sí, curiosamente siempre se ha considerado como una enfermedad vergonzante. Afortunadamente, yo creo que en los últimos años se han hecho muchos programas de educación sanitaria en los medios de comunicación y han ayudado a perder esa hilaridad que producía las hemorroides, el sufrirlas en silencio, y ya la gente ya lo comentan. Curiosamente hay una anécdota que lo cuentan muchos pacientes. En una reunión de 10 personas, alguien se atreve en este momento de hablar de hemorroides y seguro que el 70-80% van a decir, oiga, cuéntame qué es lo que has hecho tú para solucionar tu problema porque me interesa el tema. Está bien. Dígame, ¿sí o no, se curan las hemorroides? ¿Usted ha curado hemorroides? Se curan las hemorroides con tratamiento, sin tratamiento nunca. Claro. O sea, los grados de hemorroidales jamás van disminuyendo. Pasamos del grado 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y complicaciones. Pero del 4 al 3 y eso nunca lo hemos visto. Una de las causas fundamentales, doctor Vázquez, de las hemorroides en este tiempo de la historia no solo es el sedentarismo, la falta de ejercicio físico, sino sobre todo, aparte del estreñimiento, el sobrepeso y la obesidad. Por eso queremos hacer hincapié en este problema. Mientras que un 15% de la humanidad pasa hambre, 1.300 millones de personas son víctimas de la nueva epidemia mundial, el sobrepeso y la obesidad. Un grave problema que ya no solo afecta a los países ricos, sino que alcanza también ahora, y de forma dramática, a los países que están saliendo de la pobreza. Desde luego, en los países pobres, la gran tragedia ha sido que les han, digamos, eliminado los cultivos tradicionales para imponerles cultivos de otro tipo que no son nada recomendables. Esto es una tragedia que les hemos impuesto y que les hemos condenado, pues eso, a vivir sí, pero vivir poquito. Vidas cortas en las que además sufrirán las consecuencias de esa mala y excesiva alimentación. Favorece la aparición de infartos a edades muy tempranas o accidentes vasculares cerebrales o incluso cánceres dependientes de una mala alimentación. El informe propone que los productos más nocivos paguen más impuestos. En nuestro país, donde en los últimos 2 años se constata que la epidemia se ha frenado, los expertos proponen incluso la prohibición de las grasas trans y, como en el informe de la ONU, volver a las alimentaciones tradicionales. Hay que volver a la alimentación mediterránea, digamos, pobre, de plato único, de cuchara. El informe señala a los gobiernos como los grandes culpables de este nuevo escenario por no garantizar el derecho de sus ciudadanos a una alimentación adecuada.
Bueno, hemos visto, decía que habíamos visto el problema de la obesidad, pero claro, sobrepeso tiene unas condiciones de tratamientos, la obesidad hay varios tipos, pero hay la mórbida. ¿Usted opera obesidades mórbidas? Se opera mucha obesidad mórbida, cada vez más, y porque es un problema sanitario de primera orden. Se debe considerar la obesidad mórbida como una auténtica enfermedad. Hubo un momento que hubo mucha controversia con la obesidad y con la obesidad mórbida, pero por la estadística. Porque cuando alguien bueno, pues pasa lo peor, ¿no? Pues entonces parece que la estadística se altera y sale en todos los medios. Pero teníamos unos datos estadísticos en España de intervención sobre obesidad mórbida muy buenos. ¿Cómo está ese dato ahora? Este dato está mejorando desde que desembarcó la laparoscopia en la obesidad. Hoy día las cifras de mortalidad, que es lo que nadie quiere, está en torno a un 0,3%, que es bajo. Y la obesidad mórbida no tratada, probablemente la esperanza de vida y la mortalidad sea mucho mayor. Está bien, está bien. Bueno, doctor Germán Vázquez, hay una intervención que es la crioterapia por frío. Por frío, es la segunda que tenemos que relatar. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cuándo está indicada? Sí, nosotros tenemos, esta es en concreto la sonda que se utiliza para la crioterapia. Déjemela, yo la tengo mientras usted habla. Esa sonda, esa punta de la sonda está conectado a una bala de protóxido de nitrógeno. ¿Sí? La bala se coloca a 80 grados bajo cero y destruye el tejido. Lo que es importante cuando se utiliza la crioterapia, que tiene que ser en el grado 2, generalmente es cuando está más indicado, lo que hay que tener en cuenta a la hora del tratamiento es dónde se coloca la sonda, porque hay una zona clave en el ano, que es lo que llamamos la línea dentada, que es como si separáramos, para que nos entendamos rápidamente, el recto de lo que ya va a ser la piel perianal. Si nosotros llegamos a tocar con el frío por debajo de esa línea dentada, vamos, el dolor que va a tener el paciente es inmenso. Entonces siempre, si se hace un tratamiento correcto de esos plexos hemorroidales por encima de la línea dentada, sabiendo dónde colocar la sonda, y se hace en plan cruzado, es decir, por ejemplo, en la primera sesión destruimos, si viéramos como las manecillas de reloj, el plexo que esté a las 12 y el que está enfrente a las 6, y a los 8 días el que está a las 3 y el que está enfrente que es a las 9, en esas dos sesiones se pueden destruir los plexos hemorroidales. Está bien, es muy interesante lo que me cuenta. De todas maneras, es la que da una sensación de que no es la que tiene más recidivas, más recaídas. Todos los tratamientos conservadores nunca pueden ser definitivos porque no se elimina lo que es el pedículo, donde nace el plexo hemorroidal. Por eso siempre le decimos a los pacientes, y de hecho tengo pacientes tratados del año 86 cuando empezamos estos tratamientos, que no han necesitado cirugía, pero algunos pacientes los que hemos tratado, tanto con ligadura como con crioterapia o escleroterapia, han requerido cirugía posteriormente. ¿Y por qué usted aconseja el láser quirúrgico? Si nosotros tenemos en cuenta que el láser quirúrgico es un aparato que corta y coagula a la vez, pero sobre todo la lesión que ocasiona el corte, el daño que hace alrededor de los tejidos que están alrededor del plexo hemorroidal es mínimo. La lucha de todo cirujano es que exista poco edema, poca inflamación alrededor de los tejidos. Porque si hay edema, hay inflamación, hay dolor. Que es el miedo que tiene la gente a operarse, es por el postoperatorio. Si nosotros la agresión que hacemos alrededor de esos tejidos es mínima, hay menos inflamación, menos dolor. El postoperatorio es mejor. Claro. Bueno, tenemos otra cuestión, y es que en muchas ocasiones estamos ante la presencia dentro de la sala de exploraciones de un prolapso rectal. ¿En qué casos hay prolapso rectal y qué hace un cirujano en esa situación? Prolapso rectal hay dos tipos. El que es el prolapso, digamos, asociado a las hemorroides de grado 4, que es lo que sale es el plexo hemorroidal, y lo que se llama el prolapso rectal completo. Y es que se desprende tanto la mucosa como parte de la muscular del recto. El tratamiento es muy distinto de uno de otro. Cuando el prolapso es mucoso, se trata como un hemorroide. Hay que extirparlo con el láser o, como luego contará el doctor Vázquez, la técnica del hongo, que recoge ese prolapso. O cuando es completo, hay que hacer quirúrgicamente, se llama hacer rectopexia, que es colgar el recto por vía laparoscópica, fijar el recto, porque es el recto el que se hernia a través del propio ano.
Dígame una cosa, ¿hay riesgo de incontinencia rectal? Estamos acostumbrados a la incontinencia urinaria, pero hay incontinencia rectal. La incontinencia urinaria es molesta, vergonzante, se lleva en silencio, es más en el ámbito femenino, pero la incontinencia rectal debe ser horrible. Indudablemente, lo que sucede es que ese es el pavor que tiene la gente a operarse, porque tienen miedo a la incontinencia. Y es una de las cosas que tienen que perder. Una cirugía en manos expertas, en gente que realmente conozca la anatomía de los esfínteres, no pueden dañar el esfínter externo, que es el que es voluntario. El esfínter externo es el que nosotros controlamos. ¿Y cuál es el riesgo, perdóneme, cuál es el riesgo de una incontinencia en una intervención de hemorroides? No, por eso digo que no tiene por qué existir. Vale. No tiene por qué existir porque el esfínter externo nunca se debe tocar. Mientras que el esfínter interno, y esto quiero que lo escuche la población, es muy fácil para la persona que tiene experiencia, es fácil reconocerlo. Y ese sí se puede manipular. Nunca se corta completamente todas las fibras del esfínter interno, es parcial, pero se reconoce muy fácilmente por el color, es un color blanquecino, y además curiosamente, cuando uno lo toca, incluso con el mismo bisturí eléctrico, el esfínter interno nunca responde porque es involuntario. Si yo llego a tocar fibras del esfínter externo, vamos, vemos perfectamente la contracción porque es voluntario. Está bien, está bien. Bueno, hay una cuestión que es la nutrición, es muy importante para que no haya estreñimiento. Uno de los elementos fundamentales que defendemos en esta casa es el desarrollo estatoponderal de los más pequeños y que no tengan obesidad al día de mañana. Para eso es fundamental el desayuno. El desayuno aporta la energía. Prestan mucha atención e incluso participan. Con un proyector les explican lo que se debe comer. Plátanos, naranjas, mandarinas, peras, leche, galletas y cereales y un yogur. Y de lo que no se debe abusar. Productos que tengan mucho azúcar, porque si no te puedes poner enfermo. Acabada la teoría, suenan las palabras mágicas. Podemos empezar a desayunar. Y manos a la obra. Se trata del programa Desayunos Saludables. Y es para fomentar hábitos saludables de consumo entre los escolares. El Ayuntamiento de Lugo detectó hace años el problema. Que había algunos niños que venían sin desayunar. Casi el 5% de los encuestados, algo muy desaconsejable. Porque es la primera comida del día. Disfrutan comiendo saludable. El yogur de fresa porque le unté los cereales y estaban riquísimos. Por el aspecto de las mesas parece que este programa ha sido todo un éxito. A partir de hoy estos 56 niños de Lugo se llevan bien aprendida la lección. Hay que desayunar todos los días y además de forma saludable. Este programa se lleva a cabo en 23 colegios de la ciudad, con niños de entre 6 y 8 años. En total, 2.000 escolares que ya no se olvidarán de desayunar. Bueno, ya han visto ustedes que aquí nos tomamos en serio estas cuestiones básicas de la vida diaria, como es el desayuno. Los pequeños, por lo que se ve también. Doctor Germán Vázquez, la escleroterapia, ¿en qué consiste? Es una inyección que se coloca debajo de donde está el plexo femoral, debajo de la mucosa, en la submucosa, se inyecta una sustancia, generalmente 2 centímetros cúbicos, de unos derivados del fenol, que consiguen que esos vasos se esclerosen, se cierren. Pero sobre todo lo más importante que consigues es la fijación de la mucosa, como decíamos anteriormente, al esfínter interno para evitar que descienda, que haya prolapso de la hemorroide. Está bien. Esta técnica no duele tanto como todas las técnicas que hemos hablado, tanto escleroterapia, crioterapia, ligadura, se hacen en la consulta sin ningún tipo de anestesia. Y si están bien ejecutadas, siempre respetando, como hemos dicho, la línea dentada por encima trabajando, no tienen dolor. Tienen un postoperatorio benigno, pero indudablemente si las técnicas no se ejecutan correctamente, tienen sus problemas. Claro, claro, claro. Bueno, ¿y cuál es diríamos, el papel de la patología de colon en provocar algún tipo de hemorroides o trastornos que le lleven al proctólogo? Los dos, usted es cirujano y es proctólogo, y él también es cirujano y es proctólogo porque se centra sobre todo en las hemorroides. Pero, por ejemplo, poliposis, divertículos, rectitis, sigmoiditis, ¿todos esos trastornos se ven con frecuencia en la consulta? Son muy frecuentes y sobre todo yo creo que incidíamos en lo que decías antes, que hay mucha gente con una patología que se puede confundir con patología hemorroidal
y que detrás de ello lo que hay es un pólipo, un divertículo, incluso la enfermedad inflamatoria, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Hay proctitis ulcerosas que parecen hemorroides y se dilata su diagnóstico y se dilata su tratamiento por no acudir en un momento determinado a hacerse un estudio. Está claro. Está claro. Bueno, a mí me gustaría mucho que ustedes apreciaran aquí una serie de cuestiones que son básicas. No tenemos por qué llegar a la hemorroides, pero se llega. Y hay circunstancias que lo favorecen. ¿Cuáles serían las cuestiones, los errores que cometemos los ciudadanos para hacer que eso vaya más? Porque me da la impresión de que hacemos muchas cosas mal. Indudablemente lo primero es no cuidarnos en el ritmo diario, en defecar diariamente, y para ello la fibra es fundamental. El líquido, el beber abundante agua en cantidades suficientes para evitar la sequedad de esas heces. Y luego el ejercicio es fundamental. Y cuando hablamos ya del estreñimiento, es importante que ya estábamos hablando en un informe que estaban presentando lo del desayuno. Es muy importante el acostumbrarse a tener un desayuno rico en fibra y aprovechar ese momento, el reflejo en la mañana, reflejo gastrocólico que se llama, que es cuando entra el alimento, entra el deseo de defecar, aprovechar para antes de irse al trabajo para defecar en casa, porque luego la gente empieza a retrasar la defecación de que no, voy a esperar y tarda y luego ya pierde el reflejo de la defecación. O sea, es importante, y luego no estar tanto tiempo en el váter, como hay mucha gente que se introduce en el váter con sus periódicos, su revista, su no sé qué. No. Hay que dedicarle un tiempo el adecuado. La vida contemplativa está reñida con el tránsito intestinal, ¿no? Está bien eso. Bueno, conclusiones sobre su papel en este programa, en hemorroides, cirugía. ¿Cómo lo ve un cirujano? ¿Cuáles son sus conclusiones? Las conclusiones son que, como bien decía el doctor Vázquez, muchas hemorroides tienen un tratamiento local y se pueden solucionar con métodos conservadores, pero ya cuando hay un prolapso hemorroidal, unas hemorroides grandes, debe de acudir al cirujano, se deben de operar, y que con cirugía la solución es definitiva casi. Y no fiarse muchas veces de que como tenga hemorroides, olvidarme de síntomas de alarma, de patologías más importantes que pueden estar detrás y nos pueden estar ocultando o enmascarando una enfermedad inflamatoria, un pólipo o un tumor de colon. No se preocupe que iremos a su consulta, pero luego pásese por la mía aquí en Antena 3 Televisión, que le voy a curar la fonía que tiene galopante, ¿no? No se preocupe. Son los aires acondicionados del quirófano. Lo arreglamos enseguida. Gracias. Su conclusión definitiva, breve y... Yo simplemente pediré a la población de que en cuanto tenga los primeros síntomas, cuando el organismo le está avisando, acudan al especialista, y el favor que le pido, ya que el paciente acude al especialista, que el especialista le ponga atención y le valore y le explore para descartar qué patología realmente tiene. Que son hemorroides, pues un tratamiento conservador si es necesario, o cirugía, o una colonoscopia para descartar otras patologías más importantes. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Germán Vázquez, al doctor Carlos Durán por su aportación a este espacio. A ustedes indicarles que lo más importante y fundamental es que intentemos hacer todos los mecanismos posibles para no llegar a tener una hemorroides. Ya sabemos que hay soluciones quirúrgicas y también tratamientos preventivos, pero cada una tiene su indicación precisa según el tipo de hemorroides, que las hemos clasificado en 4 tipos diferentes y uno quinto. Pero no olviden nunca que detrás de una hemorroides no hay un asunto banal, puede haber también un cáncer rectal. Vigílenlas, cuídense y sepan que aquí en este programa siempre estamos o intentamos estar con los mejores especialistas. Pregunten lo que quieran a nuestra página web o al contestador y con eso hacemos el índice de este espacio. Un saludo muy especial a todos, volveremos mañana, seguiremos hablando de un asunto apasionante, las epilepsias o epilepsias. Y también les recuerdo que tenemos nuestros amigos en América Latina, los saludamos también muy especialmente. Hasta mañana, muy buenos días.